En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias enseñanzas importantes en este fragmento del Evangelio de San Marcos. En primer lugar, la existencia del demonio. Y también la enemistad entre Cristo, que es Dios, y el demonio. El propio demonio, uno de los demonios, porque hay muchos, reconoce que Jesús se ha hecho hombre, ha ido a la tierra para acabar con ellos, para acabar con su poder, habría que decir con más exactitud, con su poder sobre los hombres, con su poder para incitar a los hombres al pecado. Jesús se ha hecho hombre, el Dios se ha hecho hombre para acabar con el poder del demonio sobre los hombres. Existe Dios, existe el cielo, existe el infierno y existen los demonios. Y los demonios están en el infierno. ¿Hay alguien más en el infierno? La Iglesia nunca ha dicho quién está condenado, solo afirma quién está salvado cuando a una persona la canonizan, que es el certificado de que esa persona ha ido ya a la presencia de Dios. Pero nunca ha dicho esta persona, por criminal que sea, está en el infierno. Pero sí, y forma parte de nuestra fe, sí que enseña la Iglesia que el infierno existe y que allí están los demonios. Ahora, ¿un ser humano concreto está en el infierno? Eso no lo sabemos. Pero el infierno existe y no está vacío, porque están en él los demonios. Primera enseñanza que no conviene olvidar. Segunda, ¿cómo hace Jesús para quitarle poder al demonio, para expulsar al demonio de una persona? Por supuesto que existe el rito del exorcismo. Todos los sacerdotes, por el orden sacerdotal, estamos capacitados para ello, pero hace falta una especialización para enfrentarse con el demonio cuando hay una posesión diabólica. Para eso, determinados sacerdotes reciben esa especialización y se convierten en exorcistas. Muchos de los poseídos en realidad no son tales, tienen algún problema de tipo psicológico, psiquiátrico, pero ciertamente las posesiones diabólicas existen y además hay que tomárselas muy en serio y hay que acudir no a un embaucador, sino que hay que acudir a un sacerdote acreditado como tal, como exorcista por la diócesis. Pero aparte de estas posesiones diabólicas que son terribles y que de verdad existen y que muchas veces ocurren porque la persona de una forma quizá incauta se pone a tiro del demonio y le abre su alma, aparte de eso hay una forma con la que Jesús aplasta el poder del demonio en la persona. El primer pecado fue el pecado de la soberbia
y de la desobediencia. La soberbia llevó a la desobediencia y la desobediencia buscaba la soberbia. La tentación del demonio fue decirle a Eva y a Adán: si queréis ser como dioses, tenéis que tomar el fruto prohibido, el fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal. Si queréis ser como dioses, tenéis que desobedecer. ¿Queréis ser dioses? Soberbia. Tenéis que desobedecer comiendo ese fruto prohibido. La soberbia es el pecado originante, el que origina todos los demás pecados. Por eso el Señor, para poder expulsar el demonio de nuestra alma, lo que hace en primer lugar es ayudarnos a vencer el pecado de la soberbia. Y en eso la Santísima Virgen María, la humilde, la que quiso ser solo la esclava del Señor, es la gran colaboradora de Dios. ¿Cómo hacer para, si no suprimir del todo la soberbia, al menos irla rebajando, irla dando pequeñas derrotas hasta que desaparezca? ¿Cómo hacer? La primera cosa que hay que hacer es darse cuenta de que no somos dioses. Darse cuenta de que no lo somos y por lo tanto actuar como seres humanos y no como dioses o diosecillos. No podemos ser el centro de todo, no podemos ser el centro de nuestra casa o el centro de nuestro trabajo, el centro. Eso es egoísmo, eso es soberbia. Querer tener siempre la razón, no escuchar, no tener en cuenta que el otro tiene sentimientos, una libertad, unos derechos. Utilizar al otro en función de tus propios fines. Si a ti te interesa, esa persona está contigo, y si deja de interesarte, la separas de tu lado. Todo eso son manifestaciones de la soberbia. Después hay otras manifestaciones externas que están ligadas al carácter, el mal temperamento, los arranques de ira, a veces que pueden ser incluso violentos o al menos ofensivos verbalmente. Son manifestaciones de la soberbia. Pero hay una soberbia más profunda, que quizá no es tan evidente o tan llamativa como esas explosiones de ira. Me refiero a la soberbia de aquel que se considera el centro del universo o el centro de su familia y que quiere que todo gire a su alrededor, que todo se haga como a él le parece, que es incapaz de escuchar, que es incapaz de tener en cuenta no solo las opiniones de los demás, sino incluso los derechos de los demás. No soy Dios. Empecemos por esto. No soy Dios. No quiero serlo. No puedo serlo. Solo Dios es Dios y yo no soy Dios. No te pongas en el centro. Pon a Dios en el centro. No hagas que los demás giren en torno a ti. Por amor a Dios, sírveles tú a ellos. Escúchales. Ponte en su lugar. De esa forma, poco a poco, irá desapareciendo de ti esa soberbia, ese pecado originante. ¿Cuántos problemas se resolverían en las familias o en las relaciones en general si nosotros empezáramos por este principio de humildad? No soy Dios. No tienen por qué ser las cosas, hacerse las cosas como a mí me parecen. Voy a escuchar. Seguramente alguien tendrá que tener la última palabra en la casa, por ejemplo, en el hogar o en la empresa. Bueno, pero incluso esa persona que tiene la última palabra tiene que escuchar y tiene que tener mucho cuidado para no manipular, para no hacer que el otro tenga que someterse no a una voluntad justa,
por ejemplo, una orden de un jefe en un trabajo, sino a un capricho y a veces a una injusticia bajo amenazas. No soy Dios. No quiero serlo. No puedo serlo. Así que aprendamos lo que significa la humildad y dejémosle a Dios ser Dios y que expulse de nosotros ese terrible primer pecado, ese demonio de la soberbia, que es el que nos lleva a cometer tantos errores y a veces incluso a hacer tanto daño. Que así sea.